Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Bienvenidos a Vida Nueva en Jesús. Apreciamos su atención al escuchar este programa y esperamos que sea de bendición a su vida. Qué maravilloso es esto. Saber que Dios está con nosotros, no importando la circunstancia, no importando la prueba, Dios nunca nos dejará solos. Solo creámosle a Dios por fe y sigamos el ejemplo de Abraham, que fue obediente a Dios en todo, sin reproche alguno. Porque aquí no dice la palabra, y Abraham le reprochó a Dios o cuestionó, bueno Dios, ¿por qué me estás pidiendo que haga esto? Él, sin embargo, fue obediente y dijo, ok Señor, yo lo voy a hacer. Voy a actuar en fe, voy a ser obediente. Y tuvo una gran recompensa. Seamos obedientes, mire, seamos obedientes por amor a Dios, no para recibir una recompensa. No lo hagamos por interés, hagámoslo por amor a Dios. Porque mire, cuando nosotros actuamos en fe y le creemos a Dios, el beneficio no es para Dios, el beneficio es para nosotros. Cuando nosotros oramos, no le hacemos un favor a Dios. El beneficio es para nosotros. Si nosotros no oramos, bueno, entonces no vamos a recibir, no vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, ni tampoco vamos a escuchar lo que Dios tiene planeado para nosotros, lo que Él nos quiere dar. Si nosotros no leemos la Biblia, el beneficio no es para Dios, porque la misma palabra dice que Él mismo inspiró para que este libro, para que la Biblia fuera escrito. Toda la escritura es inspirada por Dios. Él se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis, porque fue Él. Es palabra que ha salido de la boca de nuestro Dios. Entonces, el beneficio no es para Él. El beneficio es para mí, para nosotros, para usted. Porque si no la leemos, entonces no podemos apropiarnos de las promesas que están escritas aquí. No podremos llenar nuestra mente y nuestro corazón de fe. No conoceremos la obra redentora y maravillosa que Cristo Jesús ha hecho por usted y por mí. Mire, hagamos ese esfuerzo de hacer las cosas por amor al Señor, sin esperar nada a cambio. Amén. Ahora bien, otra señal de una fe verdadera, de una fe genuina, de una fe inquebrantable, es la confianza. La confianza en el Señor Jesús. Y mire lo que dice 2 de Timoteo 1:12. La palabra de Dios nos exhorta en este momento. 1 de Timoteo 1:12. Dice así: por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Mire, Pablo estaba en la cárcel, estaba como prisionero. Sin embargo dice, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Mire, podemos entender cómo Pablo podía estar ahí. La situación en la que él estaba, quizás podía sentir hambre, frío, en algún momento podía él desesperarse, posiblemente, como ser humano. Sin embargo, él tenía una fe y una confianza inquebrantable en su Señor, en su Salvador, porque dice, yo sé muy bien en quién he confiado, en quién he puesto mi confianza. Ahora yo pregunto, ¿estamos nosotros seguros en quién hemos confiado?
¿Realmente nosotros confiamos en Jesús? ¿Confiamos plenamente en Él? Mire, ante una adversidad, ¿corremos a Jesús en busca de ayuda? ¿Depositamos en Él toda nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza? ¿O confiamos en el sistema del mundo? ¿Confiamos en el gobierno, en las personas? ¿O confiamos en aquel del quien proviene nuestra salvación? En aquel que dio su vida por amor a usted y a mí. ¿Confiamos en Él o en el mundo? Mire, verdaderamente nosotros tenemos que confiar en Jesús, no importando nuestras circunstancias, no importando nuestras pruebas, no importando nuestras luchas, nuestros problemas. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Él es la fuente de agua viva que nosotros necesitamos. En Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Confiemos en Él, no importando nuestras circunstancias, no importando el pronóstico. Que nuestra fe crezca cada día más y más, como la fe de Abraham crecía en esa situación que él podía estar viviendo. Que nuestra fe nunca decaiga, que nuestra fe nunca se debilite, que nuestra fe cada día crezca y aumente. Que nuestra fe en el Señor nunca decaiga. Si nosotros ponemos nuestra fe en Él, no seremos defraudados, no seremos avergonzados, porque sabemos perfectamente en quién hemos confiado, en quién hemos creído, y sabemos que Él va a responder, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a guiar y que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él no nos va a defraudar. Y que Él a su debido tiempo nos responderá. En Jesús nunca seremos defraudados. Él, cuando nosotros confiamos y depositamos nuestra confianza en Él, Él obra su perfecta voluntad en nuestras vidas. Él obra a nuestro favor en medio de esa situación que podamos estar viviendo, que podamos estar atravesando. Aunque no veamos a nuestro alrededor suceder algo, nosotros tenemos que tener la fe, la certeza, la convicción de que Él ya está obrando, de que Él ya está en acción. Y mire, en esos momentos es donde Satanás vendrá a susurrarnos al oído y decir: ¿y dónde está tu Dios? Yo no veo que esté pasando algo, yo creo que Él no te va a ayudar, yo creo que Él se olvidó de ti. Yo creo que no le interesas, pero es ahí donde uno, como cristiano, como hijo de Dios, que tiene fe y que su fe está bien cimentada en Jesús, que es la roca sólida, tenemos que responder y contestar: calla, Satanás. Yo sé que el Señor está obrando a mi favor, aunque no vea suceder algo a mi alrededor. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién he creído. Yo sé que Él me va a ayudar. Esa debe ser nuestra respuesta ante esas dificultades, ante esas adversidades que nosotros podamos estar atravesando y cuando Satanás venga a hablarnos al oído. Vamos a ver otro versículo, Mateo 6:26. Vamos a Mateo 6:26, otro versículo que nos habla sobre la confianza. Mateo 6:26 dice: miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? El verso 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Verso 30. Y si Dios cuida de manera
tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al horno, se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Mire, es un versículo que a nosotros debería de llenarnos de esperanza. Si dice aquí que Él cuida de esas aves del cielo, a esos pajaritos que no plantan, que no cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y Él mismo dice, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso nosotros no somos importantes para Dios? ¿Que somos su creación? ¿Que somos sus hijos? Claro que lo somos. Somos mucho más importantes y valiosos que esas aves del cielo. Y todo lo que dice sobre las flores. Y dice que si Dios cuida de manera maravillosa las flores silvestres, que hoy están y que mañana no, y que si cuida de los pajaritos, ¿cuánto no más va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? ¿Por qué tienen tan poca fe? Porque muchas veces dudamos de que si Dios puede hacer algo por nosotros. Ay, no creo que Dios pueda hacer esto por mí, lo veo muy difícil. No creo. No creo que yo le interese a Dios. No crea que yo soy valioso para Él. Quizás mi oración no es escuchada por Él. Mire, la misma palabra dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Debemos de creer que Dios está listo, presto y dispuesto para ayudarnos, para cuidarnos, para protegernos. La misma palabra lo dice. Tengan por seguro que cuidará de ustedes, que en ningún momento la duda, el temor, la inseguridad, la incredulidad venga a hacernos pensar lo contrario. Creer que Dios no va a cuidar de nosotros, creer que Dios no escucha nuestras oraciones, cuando la misma palabra dice que Él escucha nuestras oraciones. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquiera cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las cosas que le hayamos pedido. Mire, tenemos ahí la respuesta de que Dios sí escucha nuestras oraciones. Simplemente tenemos que ser pacientes y seguir esperando en fe que Dios va a responder, que Dios va a obrar a nuestro favor y que Dios cuida de nosotros. Usted es importante para Dios. Usted es valioso y valiosa para Él. Dios está interesado en usted. Dios le ama demasiado. Usted es su especial tesoro. Usted es su más grande creación. Nunca lo dude. Dios le ama. Le ama tantísimo. Le ama con amor eterno. Dios está interesado en usted. Y Dios le cuidará a usted, no importa la situación que esté viviendo. La misma palabra dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Mire, aunque pasemos por ese valle sombrío, ese valle tenebroso, ese valle de muerte, sepamos en lo más recóndito de nuestro ser, de nuestro espíritu, que Cristo Jesús está ahí con nosotros. Aunque no lo podamos ver, pero por fe sabemos que Él ahí va con nosotros, dándonos fe, dándonos aliento, esperanza y fortaleza para seguir adelante y salir al otro lado más que vencedores, más que victoriosos por medio de Cristo Jesús. Ahora, por último, ¿cómo viene la fe? La fe viene por escuchar la palabra de Dios. La fe viene cuando la palabra de Dios penetra nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón. Es ahí como surge la fe. Y vamos a verificar esto en la palabra de Dios. En Romanos 10, 14. Vamos a la palabra Romanos 10, 14 al 17. Vamos a leer lo que dice ahí. Romanos 10, 14 y 17 dice de la siguiente manera. Pero, ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje
si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias. No obstante, no todos ellos hicieron caso de las buenas noticias. Por eso Isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Verso 17. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Mire, ahí es como viene la fe. Porque quizás muchas veces nosotros estamos en el mundo antes de conocer a Jesús, pasando por una situación difícil y sentimos nosotros que ya no podemos, que es mucho, que es demasiado, que el mundo se nos viene encima y nos sentimos tan abrumados y nos sentimos desesperados, angustiados, ya no sabemos qué hacer. Dios mío, por favor, que alguien me ayude. Muchas veces hacemos estas expresiones, Dios mío, que alguien me ayude. Pero muchas veces no nos acercamos a Él o no conocemos realmente lo que Él puede hacer por nosotros. Y aquí la misma palabra dice, ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Cómo va a conocer a alguien si no ha escuchado hablar de esa persona? ¿Cómo voy a saber yo o conocer yo a X persona si nunca la he escuchado, si nunca me han platicado sobre ella? Pero si alguien viene y me platica sobre esta persona, entonces yo voy a acercarme, lo empiezo a conocer, sé quién es, a qué se dedica. Lo mismo es con nuestro Señor. Nosotros tenemos que compartir la palabra, el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Las buenas noticias quiere decir el mensaje de salvación, que en Jesucristo encontramos salvación, vida eterna, el perdón de pecados y que por medio de la fe en Él nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Ahí es como surge la fe. Por eso dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje, las buenas nuevas de salvación. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Es la forma en que la fe llega a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestro espíritu. Por oír el mensaje de salvación, por oír de Jesucristo. Quizás alguien pueda estar pasando por una situación difícil, pero escuche hablar a alguien sobre un hombre que puede calmar las tormentas, sobre un hombre que puede hacer milagros sobrenaturales, que hay un hombre que para él no hay nada imposible. Y esta persona se va a interesar y decir, ¿quién es ese hombre? Y cuando le dicen, es Jesús, este hombre que puede hacer todas estas maravillas. Y mira, entonces la fe en esta persona penetra su corazón y su espíritu y hace que crea en Jesucristo y hace que pueda tener la fe, la confianza y la certeza de que el Señor le va a ayudar y va a hacer un milagro sobrenatural en su vida en medio de esa situación que pueda estar viviendo, que pueda estar atravesando. Es así como surge la fe, como llega la fe a la vida de las personas, por medio del mensaje. Por eso es necesario, es importante que nosotros como hijos de Dios podamos compartir las buenas nuevas de salvación para que este mensaje llegue a aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo, que aún no tienen su fe, su confianza puesta en Él, para que al momento de escuchar este mensaje puedan llenar su mente y su corazón de fe en Cristo Jesús. Que sea el Espíritu Santo que toque sus mentes, que redarguya su corazón y que le haga entender, que le haga saber la necesidad de recibir a Jesucristo en el corazón como su único y suficiente Salvador. Porque solamente Él nos puede ayudar, solamente Él nos puede librar de una situación difícil que podamos estar viviendo. La fe viene también por el ejemplo de otros. Mire, eso es algo muy importante y muy interesante, porque muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles en la vida y a veces nuestra fe puede debilitarse, puede decaer porque no estamos bien cimentados, no estamos arraigados en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, y muchas veces entonces podemos dudar un poco, pero
por el ejemplo de otras personas, de otros hermanos, de ver la fe inquebrantable que tienen y de lo que Dios ha hecho en sus vidas, en su familia. Nosotros entonces podemos llenarnos de fe y decir, wow, si Dios hizo esto en la vida del hermano, de la hermana, yo puedo creer, yo voy a creer que Dios también puede hacer esto o algo mucho más grande en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Y es ahí cuando nosotros dejamos que la fe empiece a crecer y empiece a aumentar, teniendo la expectativa de que Dios va a hacer algo sobrenatural y maravilloso en nuestras vidas. Gracias a la fe de alguien más. Porque a veces así pasa, que a veces nosotros vamos perdiendo la fe, pero al ver a alguien que está pasando por una situación bastante difícil y bastante complicada y ver la fe, la confianza que tiene en Jesús, nos devuelve a nosotros esa fe y esa certeza de decir, wow, yo también tengo que tener esta fe. No me tengo que dejar vencer por los problemas. No me tengo que doblegar ante las circunstancias, ante las luchas. El único a quien yo me debo de doblegar, de someter, es a Dios, a Jesús. Solamente a Él, no a las pruebas, no a las luchas. Que mi fe sea fuerte. Que mi fe sea grande para poder yo creerle a Dios y vencer esas situaciones difíciles que puedan estar surgiendo en mi vida. La palabra de Dios en 1 de Timoteo 4:12 dice, no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Pablo le habla a Timoteo y le dice, no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Nosotros tenemos que también ser ejemplo para otros en nuestra fe, en nuestro hablar, en nuestra conducta, en amor, en pureza. Tenemos que ser ejemplo para los del mundo, para aquellos que no conocen a Jesús, porque por nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nosotros también atraemos a las personas a los pies de Cristo. Con nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nosotros damos testimonio si verdaderamente somos hijos de Dios. Demos testimonio de que verdaderamente confiamos en Dios, que somos sus hijos. Estimulémonos los unos a los otros, animémonos a seguir adelante, a no desmayar, a no decaer, a que siempre sigamos adelante buscando a Dios, sabiendo que Él está con nosotros. Y por último, la fe también viene porque Dios la da. Dios nos da la fe. Y veamos esto en la palabra sobre que Dios nos da la fe en Romanos 12:3. Dice la palabra de Dios: por el favor que Dios me ha dado, que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Aquí mismo dice, conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Mire, Dios nos da una porción de fe a cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros que esa fe crezca, aumente. Mire, muchas veces vemos, pero ¿por qué aquel hermano sí tiene mucha fe y suceden cosas en su vida y en mi vida no? Mire, ¿sabe por qué? Porque ese hermano cada día se alimenta de la palabra de Dios, pasa tiempo con el Señor, porque llena su mente, su corazón de la palabra de Dios, porque ora, pasa tiempo con Él, entonces su fe crece, aumenta y aumenta.
Y entonces en las circunstancias, en las luchas, en las pruebas, él no tiene temor, no tiene duda. Él se pone a confiar en que Dios tiene todo bajo control, en que Dios va a obrar su perfecta voluntad en esa situación. Y quizás yo me quedé con esa medida de fe que el Señor me dio y de ahí no pasó, porque no leo mi Biblia, no oro, no paso tiempo con Él. Le exhorto, le animo a que juntos podamos meditar en la palabra de Dios, podamos pasar tiempo con Él para que nuestra fe crezca, aumente cada día de nuestra vida, para que cuando vengan las tormentas, para cuando venga la prueba, nosotros podamos descansar plenamente en el Señor, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos y que nada pasará sin que Él lo permita, porque Él tiene todo, absolutamente todo bajo control. Mire, nosotros tenemos fe, que esa fe crezca sin importar el pronóstico, sin importar la situación, que nuestra fe no decaiga. Somos salvos, somos salvados por ejercitar nuestra fe. Nos hemos dado cuenta todos los beneficios que obtenemos nosotros al utilizar nuestra fe, al utilizar la llave de la fe. Recibimos salvación, perdón de pecados, vida eterna, el ser llamados, el ser hechos hijos de Dios. Entonces, a través de la fe nosotros somos obedientes. Gracias a esa fe nuestra confianza crece. Nuestra confianza está puesta en el Señor. La fe viene al escuchar la palabra de Dios, al atesorarla en nuestro corazón y creerla con todo nuestro ser, que Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Le animo y le exhorto para que no se desanime, para que siga adelante, creyendo y confiando en que Dios está con usted, que Dios tarde o temprano va a responder a sus oraciones y que de hecho Él ya está obrando a su favor en este momento, aunque usted no lo perciba, aunque usted no lo vea, pero créalo con todo su corazón y con todo su ser, que Dios ya está obrando en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su hogar, en medio de esa situación difícil. Recuerde, el Señor estará con usted todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Y si Él lo ha dicho, Él lo cumplirá. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis 22:21. Gracias por estar con nosotros en el programa Vida Nueva en Jesús. Recuerde, solamente Jesús sana, transforma, ama, restaura y salva nuestras vidas. Que Dios le bendiga.